Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de bioquímica. En esta oportunidad vamos a hablar de biología. Bien, jóvenes, no sin antes compartir el mensaje, nos dice, pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno, ¿no? La fidelidad de nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros, ¿no? Tengan un bendecido día, estimados jóvenes. Vamos a empezar nuestro tema de biología, ¿no? Hablando en esta área nos vamos a dedicar a lo que es la ecología, ¿ya jóvenes? Ecología. Ecología es una parte de la biología, ¿ya jóvenes? Vamos a ver, ¿qué es la ecología? Vamos a ver, la ecología es la ciencia que estudia los seres vivos, nos dice, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente, ¿ya? Entonces la ecología, jóvenes, estudia más que todo el hábitat, ¿ya? Vamos a resumirlo en una palabra. La ecología estudia el hábitat acerca de los seres vivos, los seres bióticos, los seres abióticos, ¿no? Bueno, vamos a leer por acá. La ecología es la interacción de los seres vivos con su hábitat, ¿ya? Donde tiene que guardar mucha relación. Los factores que afectan son los factores abióticos, los factores bióticos, ¿no? Factores abióticos. ¿Qué son factores abióticos? Condiciones ambientales, ¿no? Abióticos sin vida, ¿no? Bióticos, vida, ¿no? Entonces, bióticos, condiciones ambientales que afectan el hábitat de los seres vivos, ¿no? El clima y la geología, por ejemplo, ¿no? Factores bióticos puede ser obviamente los seres vivos, ¿no? Las plantas, los animales. Jóvenes, muy bien, continuando la ecología. Niveles de organización. Bueno, acá hablemos de los niveles de organización. La ecología tiene ciertos niveles de organización, los cuales vamos a definirlos así, los organismos. Por ejemplo, una persona es un organismo, ¿no? Una persona es un organismo. Por ejemplo, también podemos decir un animal. Por otro lado, un animal es un organismo, ¿ya? Ahora, hablemos de población. Población. ¿A qué se refiere población? Hablemos del primer caso, el primer ejemplo. A ver, varias personas es una población. A eso le llamamos población, ¿ya? Luego vamos a ver que, bueno, del mismo ejemplo vamos a pasarlo a comunidad. Comunidad, por ejemplo, es cuando hay varios tipos de población. O sea, puede haber personas, ¿no? Personas, va a haber animales, va a haber de repente, qué sé yo, animales, voladores, ¿no? Aves, por ejemplo, es una comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué es comunidad? Comunidad es la interacción que hay de varias poblaciones. Al decir varias poblaciones, me refiero de repente a la población de personas, la población de los perritos, la población de las aves. Entonces, la interacción entre ellos, a eso se le llama comunidad, ¿ya? Luego pasemos al siguiente nivel, que es el ecosistema, ¿no? El ecosistema, como sabemos, el ecosistema es la relación que hay entre el hábitat, ¿no? El hábitat que hay en los seres, ¿no? Los seres bióticos, los seres abióticos, ¿ya? Entonces ahí se define el ecosistema. El ecosistema entonces es el conjunto de varias comunidades, ¿ya? De varias comunidades, ¿ya? ¿Listo? Entonces pasemos a la biosfera. Luego, el ecosistema, jóvenes, bueno, hay múltiples tipos de ecosistemas acuáticos, ecosistemas, por ejemplo, en un bosque, ecosistemas en la ciudad también, ¿no? Entonces, todos los ecosistemas, el conjunto de ecosistemas se le denomina biosfera, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que cada uno gradualmente es más complejo que el siguiente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden? O sea, el organismo es algo más sencillo, ¿no? Luego se hace más complejo, viene la población. Entonces, el conjunto de varias poblaciones es comunidad. El conjunto de comunidades es el ecosistema. El conjunto de ecosistemas hace la biosfera, ¿no? ¿Listo? A ver, entonces acá vamos a definir claramente lo que es el ecosistema, ¿no? Este es un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos entre sí y estos a su vez con el conjunto de factores no vivos, ¿no? Que conforman el medio ambiente, temperatura, o sea, la relación, la interacción que hay entre los seres abióticos y los seres bióticos, ¿no? En la convivencia, el hábitat que tienen. Entonces, por ejemplo, abióticos, por ejemplo, son la temperatura, seres sin vida, ¿no? Temperatura, los rayos del sol, ¿no? A eso se refiere, sustancias químicas presentes, el clima, las características geológicas, ¿no? El ecosistema resulta de la interacción de dos componentes, ¿no? Ahí está lo que le menciono, el factor biótico, que son los seres vivos, y el factor abiótico, ¿ya? O bioto. Terminología ecológica, el hábitat. ¿Qué es el hábitat, jóvenes? Ahora hablemos de los términos, ¿ya? Términos ecológicos, el hábitat. ¿Qué es el hábitat? Es un lugar físico donde vive un organismo, ejemplo, el hueco de un árbol,
una cueva, ¿no? De repente la ciudad, ¿no? Un lugar de la sierra, un lugar de la selva, ese es el hábitat, ¿no? El nicho ecológico es la función biológica que desarrolla un organismo, ¿ya? Un organismo, por ejemplo, el organismo del águila, ¿no? El águila va a tener que cazar a su presa, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Esta presa va a estar, pues, va a morir, ¿no? Va a morir, entonces sus huesitos van a formar parte de la tierra y esta tierra, a su vez, perdón, estos restos vamos a decir, del ratoncito cuando ya esté muerto, los restos del ratoncito va a unirse con la tierra y va a servir de abono a las plantas, ¿no? Va a ayudar a la cantidad de humus en la tierra para poder para que las plantas crezcan, ¿no? Ya jóvenes, luego hablemos de la población. Vamos a ver, la población es el conjunto de individuos de una misma especie, ¿no? Capaz de reproducirse entre ellos, ¿no? Esa es la población. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía de los monitos, ¿no? Es el conjunto de una misma especie, ¿no? Puede haber también el conjunto de los patos, a eso se le llama población. ¿Ya? Lo he mencionado hace un momento, ¿no? La población es el conjunto de una sola especie. Por ejemplo, varias personas es una población, ¿no? Solo de personas. Ahora, varios leones es una población, es una misma especie. ¿Entendido? Entonces, a eso se le llama población. Comunidad, ¿qué es comunidad? Es el conjunto de varias poblaciones. Por ejemplo, yo puedo decir un conjunto, poner una comunidad, por ejemplo, en nuestra ciudad, puede ser las personas, la comunidad de repente de los perritos, ¿no? Los animales domésticos, la comunidad de los gatos, perdón, la población de los gatos, todos ellos se unen formando la comunidad. ¿Listo, jóvenes? Listo, entonces. A ver, vamos a ver lo siguiente. Elementos de los ecosistemas. El factor abiótico corresponde al componente inanimado o inerte del ecosistema. Ya sabemos que es abiótico, ¿no? También conocido con el nombre de biótopo y se define como aquellos factores factores presentes en el medio ambiente que influyen sobre la función de los seres. Claro, ¿no? El clima influye, ¿no? El clima es un ser abiótico, ¿no? Bueno, vamos a decirlo así. El clima es parte del factor abiótico, ¿no? Los rayos del sol, ¿ya? También las piedras, ¿no? El suelo, ¿me entienden, jóvenes? A eso se le llama factor abiótico. Y claro que sí influyen en la calidad de vida del ser vivo, ¿no? Los factores abióticos son aquellos elementos del ecosistema que no poseen vida, pero que intervienen en un ecosistema. El agua, la luz, la temperatura son algunos ejemplos. Factor biótico está compuesto por los organismos vivos de un ecosistema, los cuales se dividen en dos categorías generales: los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son aquellos que fabrican su propio alimento, ¿no? Y los heterótrofos son aquellos que dependen mucho para fabricar sus alimentos, ¿no? ¿Listo? Bien, jóvenes. Ahora vamos a hablar de los biomas. Los biomas está definido según el tipo de vegetación dominante, que a su vez es consecuencia de las condiciones climatológicas, ¿no? Los biomas más que todo son lugares dependiendo del clima, ¿ya? Los biomas son zonas, ¿no? Son zonas, son superficies que tienen una característica de acuerdo al clima, ¿ya? Por ejemplo, ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿ya? La altitud y determinados accidentes geográficos introducen variaciones importantes en los principales biomas. ¿Listo? Listo, entonces, jóvenes, a ver, clases de biomas. Vamos a ver los tipos de biomas. Por ejemplo, tenemos los biomas, tenemos tres tipos de biomas: biomas terrestres, biomas dulceacuícolas y biomas marinos, ¿ya? Biomas terrestres, ¿ya? O sea, los tipos de tierra, ¿no? O sea, de acuerdo a la climatología de la tierra. Biomas terrestres, la tundra, ¿no? Los bosques de coníferas, bosques tropicales, sabanas, praderas, chaparrales, desiertos, pastizales, ¿no? ¿Ya? A eso se refieren los biomas terrestres. Biomas dulceacuícolas, los lagos, los charcos, pantanos interiores, jóvenes, manantiales, arroyos y ríos, ¿no? Y biomas marinos, los océanos, zonas entre mareas, los estuarios. Jóvenes, a ver, vamos a basarnos un poco más en los biomas por este lado. Vamos a ver los jóvenes. Nos dice entonces, ya sabemos que son biomas, ¿no? ¿Ya? Son superficies que están clasificadas de acuerdo a la climatología, de acuerdo a la altitud que tienen, ¿no? A ver,
El primer bioma es la tundra. ¿Qué es una tundra? Vamos a ver, ¿qué es la tundra, jóvenes? Nos dice, la tundra es el bioma más alejado del Ecuador. Ustedes saben que el Ecuador es la parte central del planeta. Entonces la zona más alejada, por lo tanto, está acercándose a los polos, ¿no? Entonces es una zona fría. La tundra es conocido como el desierto congelado, ¿ya? Entonces, al norte del límite de vegetación, nos dice, ¿no? La tundra comprende el 10% de la superficie terrestre, ¿ya? Se caracteriza por ser zonas bien frías, ¿no? Por su temperatura y limitada precipitación. ¿Ya? Los climas de la tundra tienen un rango variable de temperatura. Listo, jóvenes, dice que llega desde los 5 grados Celsius en el verano hasta los menos 32 grados Celsius en invierno. O sea, es una zona muy fría, ¿no? Abajo está la capa permanente congelada del subsuelo llamada hielo permanente. Interesante, mira, acá tenemos una fotografía de una tundra, ¿no? Luego vienen los bosques o coníferas o taigas. Bosques o coníferas se caracteriza porque está formado de pinos, cipreses y abetos, ¿ya? Son características esenciales de los bosques o coníferas, ¿ya? También el lugar en el cual están situados es en el Norteamérica y en Europa, ¿ya? Su vegetación principal son árboles de coníferas, ¿no? ¿Cuáles son los árboles de coníferas? Los pinos, cipreses, abetos, ¿ya? Tienen forma de cono, ¿no? Entonces también desarrolla musgos, helechos y algunas otras hierbas pequeñas, ¿no? Abundan diferentes especies de aves, nos dice, incluyendo el pájaro carpintero, los pinzones, claro, estas aves también pueden haber en otras zonas, ¿no? Vamos a ver, pero ahí se caracteriza. Bosque tropical, conocido como selva virgen. El bosque tropical se le dice selva virgen, constituye uno de los biomas más importantes debido a la gran biodiversidad en flora y fauna, ¿ya? También porque mantiene la estabilidad climática del planeta, controla el flujo del agua, regula el clima y genera el oxígeno. Mira las funciones que tienen los bosques tropicales, ¿no? Dice que mantiene la estabilidad climática del planeta, ¿ya? Controla el flujo de agua y regula el clima y genera oxígeno, ¿ya? Presenta gran precipitación, ¿ya? O sea, hay gran presión, entonces por eso hay, bueno, se produce pues una buena vegetación, ¿no? ¿Listo? Mientras haya más precipitación, hay una buena vegetación. ¿Listo? Vamos a continuar. Sabanas y praderas. Sabanas y praderas. Son zonas de orilla poco accidentadas con vegetación estacional abundante, ¿no? Dice, las sabanas y las praderas son biomas semejantes, siendo la sabana presenta variabilidad estacional, ¿ya? La vegetación es escasa, casi como un desierto, ¿no? Casi, ¿no? No es un desierto exactamente. O sea, es una zona árida, ¿no? Con dominio de plantas herbáceas y muy escasos árboles o arbustos, ¿ya? Son el hábitat de herbívoros corredores, ¿no? Por ejemplo, los leones, ¿no? Los leones viven ahí en las sabanas, ¿no? Los elefantes también, ¿no? Dice también las aves corredoras como la avutarda, el avestruz, el ñañú, también el puma, el jaguar, ¿ya? Son zonas así horizontales, poco accidentadas, ¿no? Son planas, ¿no? Donde casi no hay vegetación, ¿no? Es rara la vegetación. Luego dice el chaparral. El chaparral presenta inviernos lluviosos, ¿ya? Veranos secos y con elevadas temperaturas. En general presenta precipitación escasa y vegetación temporal. De igual manera, o sea, hay poca vegetación, ¿ya? ¿Listo? A ver, una ave característica del chaparral es el chochín herrerillo, ¿no? Bien, vamos a ver el desierto. Ya continuando tenemos el desierto, son zonas altas de temperatura, o sea, hace mucho calor, precipitación mínima, o sea, no hay vegetación xerofítica, ¿no? O sea, plantas, bueno, vegetación xerofítica se refiere a plantas como los cactus, ¿no? Los cactus, plantas que no necesitan mucha agua para sobrevivir, ¿no? Entonces, las partes subterráneas de estos vegetales están muy desarrolladas como adaptación a la extrema sequía. O sea, ya son plantas que están acostumbradas a que no haya agua, ¿no? Y a la poca variación de temperatura. Por esto lo habitan animales que toleran la deshidratación, ¿no? El norte de África y el oriente son de este tipo. Existe pobre diversidad de especies, hay pocas especies, ¿no? Los biomas marinos y dulceacuícolas, ¿no? Bueno, dulceacuícolas se refiere a los ríos, lagos y marinos a los océanos, ¿no? A los mares. ¿Listo? Ya sabemos que tiene mucha riqueza ictiológica, ¿no? Bueno, quedamos ahí, jóvenes, hay que resolver esta práctica, ya la primera práctica. Y bueno, quedamos ahí, jóvenes, hasta una nueva oportunidad, nos vemos en clase.
Hasta luego, jóvenes.